el gobierno del Padre Celestial en un territorio o en un ambiente. Y cuando hablo de territorios, a veces nos vamos muy extensivos. Recuerden algo importante, no puedo conquistar externamente cuando no tengo los territorios personales conquistados. Es decir, que tu territorio más importante va a ser precisamente el ámbito de tu casa, de tu familia. Si tú no gobiernas ese ámbito y qué está gobernando ahí, y qué es lo que tú estás permitiendo gobernar, jamás podrás establecer gobierno del Padre Celestial en los territorios donde Él te ha establecido. Entonces, todo estilo, o más bien todo gobierno, o todo ejercicio de gobierno, inicia primero en mi vida, luego en mi entorno familiar, y luego en los territorios de mi asignación. Ese territorio donde tú has sido asignado, el Señor te está enviando para que se establezca su gobierno, se establezca su voluntad. Es decir, que un intercesor profético en esencia es un gobernante. ¿Amén? ¿Cuántos son gobernantes aquí? ¿Usted sí se ve como un gobernante o es usted un gobernado? No, gobernante de la realidad. Somos gobernados por nuestro Padre, eso sí, pero gobernados para establecer gobierno. Entonces, hoy vamos a ver 4 principios que nos permiten establecer gobierno, que van a ser extremadamente importantes. Esto lo hemos visto un poquito en las clases anteriores, pero hoy el Señor hizo que hiciera mayor énfasis. Me dijo, haz mayor énfasis, y voy a hacer mayor énfasis en principios que no hemos abordado todavía. Vamos a hacer énfasis en cómo establecer gobiernos en las atmósferas. Ahora, vamos a verlo primero, y es que cuando nosotros hablamos del medio ambiente, desde el punto de vista humano nos referimos al entorno que nos afecta, todo lo que está en nuestro entorno. Nos referimos a las circunstancias que condicionan nuestra vida. Son las condiciones existentes de un lugar y de un momento determinado que influyen en la vida del ser humano. A eso nos referimos con medio ambiente. Son todas las condiciones que afectan directa o indirectamente tu vida. Y todos nosotros estamos sumergidos en un medio ambiente. Todos nosotros estamos en un medio ambiente que condiciona nuestro estilo de vida. Y a veces ese medio ambiente es contrario a la voluntad del Padre Celestial, o a veces viene para afectarnos. O hay medios ambientes que están permeados o cubiertos de tinieblas. Y cuando el Señor te lleva a ese medio ambiente, tú tienes que discernir qué está gobernando. Eso es lo primero que yo tengo que hacer para poder establecer gobierno en un territorio. Yo tengo que discernir qué está operando en ese territorio. Vamos a ver esta lámina, porque cuando nosotros vemos un territorio o un ambiente lleno de tinieblas, hay varias características que yo tengo que ver. En un medio ambiente donde, por ejemplo, hay desorden, la palabra desorden del hebreo es la palabra tohu. Diga conmigo, tohu. Tohu es desorden. ¿Y qué implica desorden? Desorden implica pervertir el orden o las prioridades establecidas. Todo ambiente o toda atmósfera que esté en desorden, o medio ambiente que haya desorden, es una atmósfera o un medio ambiente que generalmente está gobernado por un antidiseño. Esto es muy importante. Tú tienes que leer, cuando llegas a un territorio, cuando llegas a un lugar, una familia para evangelizarla, una familia para discipularla, llegas a un territorio, a una comunidad, tú tienes que ver qué hay. Cuando estás ministrando una vida y tú quieres saber qué está ocurriendo en la vida de esa persona, si está gobernando la luz o si está gobernando las tinieblas, tú tienes que ver cuáles son las características que están imperando en esa vida. Cuando una de las características que nos muestra que hay tinieblas en ese medio ambiente es que hay desorden. Y el desorden, hay que conectar esto, Ok, desorden, es decir, una alteración de las prioridades. El desorden lo vemos aún a nivel físico. Revise, piense un minuto en su casa. ¿Qué tan ordenadas están las cosas en su casa? A veces empezamos... La cocha quedó toda. No comment? Ok. A veces empezamos aún con el desorden. Yo hablaba ahorita en el carro con Teresa y le decía,
todo cuando el Señor viene a obrar en un territorio, lo primero que va a hacer es a poner orden según su reino. A veces nuestro orden es un desorden para el Padre Celestial. Porque a veces tenemos nuestra vida muy bien estructurada o creemos estar muy bien. Pero cuando venimos delante del Señor, el Señor nos dice, ese es tu orden, pero yo tengo un orden distinto. Ahorita el pastor me estaba comentando acerca de un ministerio que tiene acerca de hombres, y él me decía es que a veces el orden familiar está alterado, está en desorden. Las mujeres han ocupado muchas veces un espacio que le corresponde al varón ocuparlo, y eso trae y eso afecta no solamente la dinámica familiar, sino que eso afecta a la persona o el individuo que vive en ese desorden. De lo primero que tú vas a detectar en una atmósfera cuando llegas, hay un orden de Dios establecido en lo que se está haciendo, están las prioridades del reino establecidas en ese lugar. Por ejemplo, cuando el Señor llevó o sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos vivían según el orden de Faraón. Ellos estaban subyugados por el orden establecido por un sistema satánico y diabólico y de las tinieblas. Faraón los tenía subyugados en un orden específico. Pero cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué hace el Señor? Lo primero que hace a los 50 días de sacarlos de Egipto, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿A dónde los llevó? A un desierto. Al desierto. ¿Pero qué lugar del desierto? Al monte Sinaí. ¿Y qué les dio en el monte Sinaí? La ley. La ley. O sea, le dio ahora un nuevo orden al que ellos tenían que estar sujetos. Es decir, te saqué del orden subyugador de Egipto y ahora vas a entrar a un nuevo orden. Cuando yo soy enviado a una persona como intercesor profético o a un territorio como intercesor profético, lo que el Señor me está diciendo es, a través de ti voy a ir a establecer mi orden. Por eso es que muchas veces venimos a arrancar, a desarraigar, venimos a sacar a personas, familias, comunidades, grupos, ciudades, de un orden de opresión y que está fuera del contexto escritural y del Padre Celestial, para cambiarlos a un orden nuevo, según las Escrituras o según el momento profético que estamos viviendo. Y esto es muy importante. Apaguen los celulares, por favor. Ok, pongan el vibrador. Entonces, a veces, y présteme mucha atención a esto porque esto es sumamente importante, a veces el Señor establece un orden en tu vida o en tu vida ministerial. Y viene el Espíritu de repente y cambia ese mover, cambia ese orden específico. No quebranta su palabra, no quebranta los principios, pero quebranta el orden que Él mismo ha establecido porque tiene otras prioridades. Entonces el orden que Él establece es según las prioridades que Él tenga. Por eso es que dice la Escritura muchas veces que los últimos pasan a ser los primeros y los primeros a veces pasan a ser los últimos. ¿Por qué? Porque hay un orden que el Padre establece. Tú como intercesor profético, tú tienes que interpretar cuál es el orden o las prioridades que el Señor tiene para una temporada específica. Y tú te vas a dar cuenta que cada cierto tiempo el Señor cambia su orden porque Él es un Dios de movimiento. Él siempre está en constante movimiento. Cuando yo me quedo estático y no puedo discernir qué es lo que el Señor está haciendo, yo me estanco. Y si me estanco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el principio de estancamiento? Se descompone. Todo lo que se estanca en el mundo espiritual se empieza a deteriorar. Y por eso hay cosas que se deterioran en nuestras vidas, ministerios deteriorados, vidas deterioradas, matrimonios deteriorados, porque no leen el momento y el orden del momento, las prioridades del momento. Entonces, toda atmósfera de tinieblas va a estar gobernada por desorden. El desorden es una puerta para que se establezcan atmósferas de tinieblas. Toda persona que no tiene las prioridades según el reino y el orden del Señor tendrá una atmósfera de tinieblas. Hago un pequeño paréntesis.
Recuerden que cuando hablamos de tinieblas no estamos hablando de Satanás. Una cosa es las tinieblas y otra cosa es Satanás. ¿Verdad que sí? Lo vimos ayer. Sí. Las tinieblas es una atmósfera donde opera Satanás. Es decir, él necesita las atmósferas de tiniebla y los demonios necesitan las atmósferas de tinieblas para ellos operar. Los demonios son como los peces, en ese sentido. ¿Qué necesita un pez para vivir? Agua. Agua. Si lo sacamos del agua, ¿qué pasa? Se muere. Ok, los demonios y Satanás necesitan atmósferas de tinieblas para ellos poder operar. ¿Y quiénes creamos las atmósferas de tinieblas? Nosotros. Es decir, que si tenemos una operación satánica es porque nosotros hemos creado las atmósferas de tinieblas. Ayer veíamos en Salmo 107, vamos a leerlo rápidamente. En el 13 dice: luego que clamaron a Yahvé en su angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Yahvé. Vemos 4 cosas: aflicciones, tiniebla, obras de muerte, prisiones. 4 cosas importantísimas. Aflicciones. Todo ser humano que tenga una aflicción en el corazón va a abrir la puerta para que se cree una atmósfera de tinieblas. Las atmósferas de tinieblas permiten la operación satánica. Y la operación satánica nos lleva a vivir en prisiones. Ese es el orden. Vamos al principio. Una persona afligida, una persona, por ejemplo, que vive en desorden, es una persona afligida. El desorden me lleva a estar afligido. O la aflicción me lleva a ser desordenado. ¿Cuál es el origen? ¿Quién pone el huevo? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces saben. La gallina. Bueno, ya fíjense. Toda persona, muchas veces el desorden te lleva a la aflicción. O a veces una persona afligida cae en desorden. Por ejemplo, un hombre que pierde a su mujer. Ya no tiene quien le cocine, ya no tiene quien le lave, ya no tiene quien le planche la ropa. Usted llega al apartamento, a la casa de un hombre que fue abandonado por la mujer y generalmente, ¿cómo es esa casa? Un desorden. Porque la persona está afligida y su misma aflicción no le permite poner su vida en orden. Entonces, ¿qué pasa? La aflicción me lleva a crear una atmósfera de tinieblas, una atmósfera adversa, una atmósfera pesada. Ustedes no han llegado a lugares y dicen: oye, pero aquí ¿qué pasa? Que hay algo que la sentimos, ¿verdad que sí? Porque las atmósferas se sienten, las atmósferas se huelen, las atmósferas tienen un espesor. Tú vas a poder, hay personas que aparentemente no conocen nada de las cosas del Espíritu. Y aún así son aún inconversos, no tienen ningún estudio bíblico y llegan al lugar y dicen: oye, aquí hay como una cosa pesada. No necesitan mucho para discernir lo que está pasando. Ok, ¿cuánto más usted y yo que somos personas entrenadas? Estamos siendo entrenados para detectar las atmósferas. ¿Qué está operando? Una atmósfera de tinieblas. Entonces, ¿cuándo comienza? Una persona afligida crea una atmósfera de tinieblas. Una atmósfera de tinieblas es propicio para operaciones satánicas. Y las operaciones satánicas, ¿a dónde nos llevan? A prisiones. Es decir, que en toda atmósfera de tinieblas habrá gente prisionera. O sea, que en toda atmósfera de tinieblas yo tengo que liberar a alguien de una prisión. Y las prisiones no son físicas. Hay personas que están metidos en una prisión en su propio cuerpo. Una persona, por ejemplo, que sufre o que está afligido porque es homosexual, el homosexualismo se le convierte en una prisión. El vivir y depender de las drogas se les convierte en una prisión.
no pueden salir de ellas y te lo dicen, yo quiero salir, me está destruyendo, sé que es malo, pero no puedo. ¿No nos hemos encontrado con estas personas? Están prisioneras. Yo sé que es malo tener, estoy adulterando, lo que sea, pero no puedo salir. Esa mujer me tiene loco, ese hombre me tiene loco. ¿Por qué? Porque son prisiones. Ya no es un simple pecado, es una prisión. Entonces, tú tienes que saber que la prisión se logró llegar ahí porque hubo una aflicción, y el Espíritu, cuando está ministrando a una persona, te va a llevar al momento de a dónde inició la aflicción. Porque esa aflicción emocional abrió la puerta para que la persona abriera las tinieblas, se creara la atmósfera de tinieblas, empezaran a operar los demonios, y luego ¿qué? Fuera prisionero. Entonces, todo intercesor profético, vamos a ir a territorios o a lugares a sacar de prisiones a personas. Amén. A traer libertad. Disipamos las tinieblas y el Señor sana las aflicciones del corazón. Entonces, características de una atmósfera de tinieblas: desorden. Segunda característica, vacío, que es la palabra bohu. Bohu implica ruina indistinguible, vaciar, borrar, anular totalmente o parcialmente el diseño divino en algo o en alguien. Es decir, que toda atmósfera de tinieblas se sostiene porque no hay diseño divino. Mire, la mayoría de nosotros hemos recibido algún día profecía. ¿Cuántos se han expuesto una palabra profética? Le han dicho, así te dice el Señor. Amén. Okay. La mayoría de nosotros hemos sido expuestos. Pero les pregunto, ¿cuántos hemos sido expuestos a diseños completos? Diseños del Padre Celeste. Simplemente una palabra profética que me conforta un momento, sino a diseño. A veces estamos ausentes del diseño que el Padre tiene. Ahora, presten atención a esto. El Señor tiene un diseño para la tierra y para el ser humano. Un diseño, un solo diseño. ¿Cuántos diseños tiene el Señor? Uno. Ese es el que va a ser establecido. Es una voluntad para la tierra y para el ser humano. Pero para Él poder realizar ese diseño, Él ha realizado, tiene macros planes, mesos planes y microplanes. Y Él tiene, para poder mostrar su diseño en la tierra, Él tiene planes con cada continente y con cada país. La pregunta que yo te hago, ¿conoces tú los planes que el Señor tiene con Norteamérica específicamente? Porque tú vives aquí y tú deberías conocer cuáles son los planes que el Señor tiene con Latinoamérica, con Norteamérica. Si tú eres de Centroamérica, tú deberías saber cuáles son los planes que el Señor tiene con Centroamérica. Yo soy de Latinoamérica y tengo que conocer cuál es el plan que el Señor tiene de Latinoamérica específicamente. Por ejemplo, yo entiendo que vivir en Latinoamérica es muy distinto a vivir en Europa. Y la dinámica espiritual que hay en Latinoamérica es distinta a la dinámica espiritual que hay en Europa. Y el Señor ha profetizado que los latinoamericanos iremos e impactaremos con gran portentos a Europa. Ahí es una de las cosas por qué hoy en día el Señor está preparando a los latinoamericanos y nos está llevando a un nivel de revelación tan profunda en las Escrituras y una manifestación de poder tan tremenda. ¿Por qué? Porque parte de ese entrenamiento es podernos llevar al continente europeo, que tiene que ser despertado. Lo que quiero decir es que un intercesor profético tiene que conocer diseño. Y para que tú conozcas el diseño del Padre, tienes que conocer los planes en los que Él te ha involucrado. Por ejemplo, ¿qué quiere el Señor con Huntington? ¿Por qué tú estás aquí? Tú tienes que tener revelación. ¿Qué está haciendo el Señor aquí en este lugar? ¿Cuáles son los planes que Él tiene? El Señor te empieza a revelar su diseño, sus planes. Cuando no hay diseño, no tenemos fuerza. Una persona que no tiene diseño, es decir, no tiene el punto de partida y no sabe a dónde está su punto de llegada, no tiene diseño, es fácilmente confundido y se pierde y es fácil caer en tinieblas. Lo que te mantiene libre de caer en atmósferas de tinieblas es que tengas un diseño claro. Que cuando te vengan las propuestas contrarias al diseño de Dios, tú digas, no,
Eso no está dentro del diseño del Señor para mi vida. Amén. Por ejemplo, ¿cuántas personas se casaron fuera del diseño del Padre? Llegó el hombre, llegó la mujer, no conocían el diseño, estaban vacíos de diseño, agarraron al primer loco que se apareció, a la primera loca que se apareció, entraron en una relación matrimonial y cuando se dan cuenta están rodeados de tinieblas, atmósferas difíciles. ¿Por qué? Porque no se casaron en base a un diseño, sino que se casaron en base a pasiones sexuales, a necesidades emocionales, pero no en base a diseño. Todo lo que yo haga tiene que estar en base a un diseño. Tú vas a detectar que hay atmósferas de tinieblas creadas en una persona cuando no hay un diseño. Pregúntale, ¿cuál es el diseño del Señor para tu vida? Por eso es que la mayoría de la gente vive en tinieblas, porque no tienen revelado el diseño. Queremos que la gente salga de las tinieblas, impartamos diseños. Un profeta, en esencia, no es alguien que simplemente profetiza. Cualquiera puede profetizar, porque el Espíritu profetiza a través de ti, te da una palabra profética. Es decir, que un profeta, realmente el trabajo de un profeta no es solamente profetizar, es impartir diseño. Impartimos diseño. Si tú quieres a una familia, a una comunidad, disipar las tinieblas, tienes que impartirle el diseño que el Señor tiene, que tienes que llenar el vacío de diseño que hay en una persona. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Amén. Ok, tercero, José. Las tinieblas, por supuesto, se crean. Son atmósferas que puedes ver donde hay miseria, destrucción, muerte, ignorancia, lamento, maldad. Eso es una atmósfera creada de tinieblas. Eso es una atmósfera creada de tinieblas. O tú habitas en una atmósfera de luz, o tú habitas con una atmósfera de tinieblas. Y hoy lo que quiere el Señor es que si nosotros encontramos una atmósfera de tinieblas, la podamos disipar. Que esas atmósferas sean disipadas. Ok, vamos al primer principio entonces. Disculpa. Primer principio, ¿verdad que te tengo ahí? ¿Cuál es el primer principio? Léalo conmigo. Aceptar la responsabilidad sobre la tierra entregada. Toda persona que quiera disipar las tinieblas en un territorio necesita primero asumir la responsabilidad sobre ese territorio. Si el Señor te trajo a Estados Unidos, tú no puedes seguir con el corazón partido y llorando porque no estás en tu país. No, en serio. Habla, pa. Tú tienes que tomar la decisión. Si el Señor te trajo o tú te trajiste solo, no importa. El asunto es que estás aquí. Y el Señor te está diciendo, tú quieres que las tinieblas en tu casa o en la ciudad donde tú estás, donde yo te voy a encomendar, se disipen. Lo primero que tienes que aceptar es responsabilidad del lugar donde yo te he puesto. Por ejemplo, un hombre que tenga tinieblas en su casa, la esposa se le cuaimatizó. ¿Saben qué es una mujer cuaima, verdad? No. ¿Quién sabe qué es una mujer? Una mujer cuaima, a ver, ¿quién me dice? Pastor, dígale usted, ¿quién es una mujer cuaima? No, yo no sé. No sabe. Es un término venezolano. Es un término Porque venezolano. ella luego lo entendió. Una mujer cuaima, una mujer Explíquenos. ¿Cómo? Una mujer cuaima es una mujer mala. De esas mujeres, no sé cómo le dicen ustedes en su país, una mujer mala, una mujer... ¿ah? Sí, que peleonera, resiliosa. ¿Ah? ¿Ah? Sí, fea. O sea, fea en el sentido de crear problemas, resiliosa, peleona. Por ahí dicen en nuestro país que las guaymas no nacen, se hacen. Bueno, pero el punto es que si un hombre quiere, por ejemplo, o una mujer quiere disipar las tinieblas en su vida matrimonial, tú tienes que asumir responsabilidad sobre ese matrimonio. Es decir, tú no puedes tener la puerta de atrás abierta y tratar de resolver el problema desde afuera. No. Tú tienes que entrar, cerrar la puerta de atrás y enfrentar las tinieblas que tienes adentro y asumir responsabilidad de ese matrimonio. Porque es la única manera. O te sales completamente y abandonas ese matrimonio,
O si quieres disipar las tinieblas del matrimonio, tienes que estar asumiendo responsabilidad sobre tu pareja. Eso es un principio muy importante. Lo mismo una empresa. ¿Cuántos son empresarios aquí? Amén. Usted quiere que las tinieblas se disipen en una empresa, usted tiene que asumir responsabilidad de esa empresa. Por teléfono no va a resolver las cosas, tiene que asumir responsabilidad. ¿Verdad que sí? ¿Quieres un ministerio, que tu ministerio se disipe en las tinieblas? Tienes que asumir la autoridad y tu responsabilidad con ese ministerio. Y este es un momento donde no se pueden asumir parcialmente las responsabilidades. Es decir, una vez que tú sabes la responsabilidad que tienes, no la puedes asumir parcialmente. La tienes que asumir plenamente. Y el Señor te va a empezar a revelar responsabilidades que tú tienes sobre la región, sobre personas. Y te digo algo que el Señor me está diciendo. Van a ser aumentadas las responsabilidades sobre tu vida porque hoy en día tú tienes una mayor preparación. Y el Señor en esta temporada va a abrir el abanico de responsabilidades. Pasa a la otra lámina. Vamos a ver dos casos de personas que asumieron. Ok, primer caso, el caso de Adán. Ahí no se ve muy bien. Pero Adán tenía responsabilidad sobre la tierra dada. ¿Qué pasaba con Adán? Tenía que fructificarse y multiplicarse. Tenía que dominar a los animales, cuidar el huerto, ponerle nombre a los animales, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y mantener el orden según el diseño. Les pregunto, ¿cumplió a plenitud las responsabilidades que tenía? ¿Y qué pasa cuando no cumplió sus responsabilidades? Cedió el territorio, perdió dominio sobre el territorio. Cuando usted no acepta sus responsabilidades sobre lo que el Señor te ha encomendado, usted lo va a perder. Cedes el espacio. O asumes las responsabilidades o alguien más va a tener lo que tú tienes, alguien más, porque cuando yo no asumo responsabilidades, lo que estoy dejando es un espacio vacío. Y recuerden, no existen espacios vacíos. O gobiernas tú porque has asumido responsabilidades o va a gobernar otro. Amén. ¿Cuántos hombres perdieron matrimonio porque no asumieron responsabilidades sobre su esposa? Y otros están gobernando ahora. O mujeres, o personas que perdieron trabajo, personas que los botaron de la empresa. Usted, ay, me botaron, el jefe sí es malo. No, 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 pregúntate, ¿asumiste responsabilidades sobre lo que te habían entregado? ¿Cuántos, ustedes que son pastores, cuántas veces los líderes dicen, el pastor tiene favoritos? No, no es que tengamos favoritos, es que hay gente que asume responsabilidad plena y tiene la confianza de ser delegado. Gana una confianza en el Señor. Si no, recuerden que en el Señor todos somos amados por Él de la misma manera. No, el Señor no tiene favoritos, Él no tiene privilegiados tampoco. Él simplemente, cuando se trata de sus hijos, todos somos iguales. Pero cuando se trata de funciones, Él no cuenta con los irresponsables. Es decir, si tú no asumes responsabilidad en las funciones designadas, Él llama a otra persona. Si Joel está asignado por el Señor y el Señor tiene planes contigo, Joel, bien particulares, si tú eres responsable a la medida que se te va dando, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a seguir contando contigo y te va a llevar hasta a lo máximo que Él quiere. Pero si tú en un momento dado dices, yo no quiero esto, y empiezas a ser irresponsable, el próximo que viene, se le asignarán tus responsabilidades. Porque el reino no se puede detener. Amén. La obra del reino y propósito que Él tiene no puede ser detenido. Entonces, o asumo yo responsabilidades o simplemente el Señor las delega a otras personas. Lamentablemente hay cosas que cuando las perdemos no se las estamos cediendo a Dios, sino al enemigo. Porque qué tremendo cuando se las cedemos a Dios. Bueno, Él toma el control, pero hay cosas que están presas y secuestradas por el enemigo porque no le asumiste la responsabilidad. Y el Señor te está diciendo, no le entregues en manos al enemigo lo que es tuyo.
Y les aseguro que hay cosas que tal vez están en nuestras vidas secuestradas por las tinieblas porque no asumimos responsabilidades plenas en un momento dado. Y el Señor te va a hacer remembranza, te va a decir recuerda. Va a venir momentos donde el Espíritu en estos días te va a hacer un recordatorio. Hey, ¿en qué dejaste de asumir responsabilidades? ¿En qué dejaste espacios vacíos? Porque si dejaste los espacios vacíos, hay cosas que están secuestradas, que son tuyas para esta temporada. Y el Señor te va a decir, ve y conquístalas. Amén. Ve y retómalas. No permitas que sigan secuestrados lo que yo te he establecido para ti. No permitas que mis tesoros para ti estén secuestrados. No permitas que mis riquezas para ti estén secuestradas. Ahora, esto aplica doblemente. Cuando el Señor nos manda a hacer y lo hace conmigo y me muestra que está secuestrado por yo no haber asumido responsabilidades, recuerda, tú estás siendo asignado a territorios para disipar tinieblas. Muchas veces las personas tienen cosas secuestradas en las tinieblas. Y tú vas a ir como intercesor profético para liberar aquello que está secuestrado por las tinieblas. Pero si eso está secuestrado fue porque alguien no asumió responsabilidad. Y tu trabajo como intercesor profético va a ser, mira, estas tinieblas se crearon, o esto está secuestrado en tu vida, porque en algún momento tú no asumiste responsabilidad. Esto va a ser bien importante. Entonces, cuando no asumimos responsabilidad, dejamos espacios vacíos que son gobernados. En nuestro caso fue Josué. Dígame, pastor. Mientras hablaba usted me venía a la mente, ¿sería eso lo que le pasó a Esaú? A Esaú. Sí, es. Que vendió la primogenitura. La primogenitura, claro. Cedió. La cedió. No puede pasar igual a nosotros. Sí. Muchas cosas nosotros, eso es bien importante. El diablo nunca puede, el enemigo no roba, él hurta. El hurto es cuando tienes una puerta abierta y tomas lo que está descuidado. Él nunca puede violentar. Cuando tú tienes puertas cerradas, jamás el enemigo puede violentar nada que tú tengas guardado y seguro. Él solamente puede tomar lo que tú descuidaste, lo que está vacío, lo que está abierto. Es lo único que él puede tomar. En este caso, todo lo que nosotros perdemos es porque lo hemos cedido. Nadie nos ha quitado nada. Y si hay alguien que te quitó algo a nivel físico, en algún momento abriste una puerta para que eso ocurriera. Todo lo que el enemigo tiene de nosotros, en algún momento lo cedimos.